Estoy seguro que no esperaban vernos de regreso tan pronto. La miniserie que te muestra las batallas más feroces entre compañeros de equipo está de vuelta con dos rivalidades que te harán vibrar de la emoción. El tío Sky y un servidor hemos decidido subir la apuesta y traerles 2 episodios completamente nuevos para esta guerra en el box. La Fórmula 1 antigua estuvo marcada de historias llenas de grandes hazañas, terribles tragedias y de situaciones insólitas que solo se pueden dar en este deporte, al que no por nada hoy se le conoce como el Gran Circo. El día que el piloto argentino Carlos Reutemann se rebeló contra Sir Frank Williams, inició una guerra que tuvo que librar en soledad. Una lucha de David contra Goliat que el tío Sky se encargará de relatar en su video. Por nuestro lado tenemos el honor de revivir la trágica rivalidad entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Una intensa batalla que inició con un pacto roto y que terminó con la muerte de un piloto legendario. Una historia que trascendió más allá de las carreras y de la Fórmula 1. La temporada de 1982 se recuerda como una de las más dramáticas de la historia, llena de tensiones políticas, con autos cada vez más veloces e inseguros y la cereza del pastel, el duelo literalmente a muerte entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Los 80 fue una de las eras más rápidas de la Fórmula 1. En 1982, los turbos eran fiables y fundamentales para ganar carreras. El rendimiento de los monoplazas aumentaba a pasos agigantados, pero la seguridad no evolucionaba de la misma forma, por lo que había poco margen entre el límite y el desastre. El equipo Ferrari había dominado en los años 70, sin embargo, no pudieron extender esta hegemonía a inicio de la década de los 80. En 1981 sufrieron problemas de fiabilidad en la mayoría de grandes premios, pero en 1982 planeaban resarcirse con el nuevo 126 C2, un monoplaza sensacional con el que pretendían aplastar la competencia y llevarse un campeonato que tenían prácticamente asegurado, siendo la letal dupla de Gilles Villeneuve y Didier Pironi los máximos candidatos al título para esa temporada. Para el 82, Villeneuve ya era una leyenda, un piloto totalmente consolidado que iniciaría para ese año su 5ª temporada con Ferrari. Para muchos, Gilles era el piloto más rápido de todos los tiempos y sin dudas el favorito del público. Un personaje que de vez en cuando sufría algún incidente debido a su agresividad, pero nada que opacase su enorme talento. En la otra esquina teníamos a Didier Pironi, un piloto que había ido escalando peldaños en la Fórmula 1. No tenía la fama de su compañero, pero sus actuaciones en Tyrrell, Ligier y vencer en las 24 horas de Le Mans hizo que el comandatore Enzo Ferrari le fichara en 1980. Siendo su limpio y preciso estilo de pilotaje, las armas con las que muchos pensaban que podría batir a Gilles Villeneuve. A pesar del evidente favoritismo, la temporada de 1982 inició de forma complicada para Ferrari. El primer Gran Premio del año se celebró en Sudáfrica en medio de tensión política por un lado y problemas mecánicos para los italianos por el otro. Niki Lauda lideraba una huelga de pilotos en la que reclamaban plena libertad para negociar sus contratos, generando horas de tensión en el paddock que fue totalmente desaprovechada por la gente de Ferrari, quienes no participaron en la protesta pero tampoco pudieron sacar partido de todo ese revuelo. Villeneuve tuvo un fallo en el turbo y dijo adiós a la carrera sudafricana, mientras que Pironi dejó su cuenta en cero tras abandonar a pocas vueltas para el final cuando rodaba en tercera posición. En la segunda fecha del calendario, Brasil, la suerte de los de Maranello no cambiaría. Villeneuve sufriría un nuevo abandono tras una lucha con Nelson Piquet en la que perdió el control del monoplaza. Pironi por su parte apenas pudo sumar un punto tras cruzar la línea de meta sexto después de un trompo en el arranque y una remontada fallida. La ronda número 3 del calendario solo sería una prolongación de la mala racha de los pilotos de Ferrari. Si bien Villeneuve terminó tercero en el circuito urbano de Long Beach, fue descalificado por tener un alerón trasero ilegal, mientras que Pironi se retiró por irse directo contra el muro. En medio de esta racha fue que llegó el Gran Premio de Imola en San Marino. Ferrari afrontaba su carrera de casa en medio de una crisis de resultados tremenda, solo un punto en 3 carreras. Además, tenían la presión de brindar espectáculo a su gente en un gran premio que fue boicoteado por los equipos de la FOCA. Es necesario poner en contexto la situación para entender lo que sucedió en esta carrera. El gran premio que fue considerado el principio del fin y donde los pilotos de Ferrari sembraron la semilla del desastre. Italy, Imola, the opening round of the European section of the 1982 World Championship, and a tremendous race in prospect, despite the fact that due to the current political situation in motor racing, it's a reduced field. No McLarens, no Brabhams, but very much there, the Renault turbos on the front row of the grid, to the delight of the
En Imola se libraría la cuarta cita del calendario de un campeonato que estaba liderado para ese entonces por Alain Prost. Los Ferrari, como ya comenté, habían comenzado demasiado mal la temporada y los equipos de la FOCA boicotearon la carrera después de que se descalificaran los autos de Brabham y Williams en Brasil. Por lo tanto, en la salida del Gran Premio de Imola solo participarían 14 autos, dejando por fuera a pilotos y escuderías emblemáticas. Toda esta situación no impidió que mucho público llegara a la carrera, y Ferrari, que no quería que sus fans se sintieran defraudados, pactó con Renault dar batalla entre ellos en las primeras vueltas. Una lucha artificial, ya saben, que sirviera para que la gente se fuera contenta y no se rebelara en contra del show como ha sucedido en situaciones similares. Indianápolis 2005, la más famosa de ellas. Pues bien, arrancó la carrera, se dieron unas cuantas batallitas, pero la realidad era que Renault no era competencia para Ferrari ese fin de semana. El auto de Prost se rompió luego de 6 vueltas y en la vuelta 44, el de su compañero de equipo sufriría el mismo destino. And the Ferraris go by and Arnoux is in real trouble. A lot of flames from the back of the car. He's still going. No, he's going to stop. Arnoux is out and the... Lo que dejó a los dos pilotos de Ferrari luchando por la victoria a 15 vueltas para el final. Villeneuve liderando la carrera y Pironi bastante cerca de él. En la vuelta 45 el canadiense se salió de la pista y su compañero aprovechó la situación para ganarle la posición. Villeneuve empezó a batallar contra él para recuperar el liderato, pero el francés se defendía a capa y espada. Hasta que en la vuelta 48 el primer piloto de Ferrari concretaba el adelantamiento y se hacía de nueva cuenta con el primer lugar. En ese momento Ferrari quiso detener esa batalla. Estaban al borde de ser protagonistas de un ridículo histórico como Villeneuve y Pironi chocaran y echaran todos esos puntos por la borda. Por lo que inmediatamente prepararon las pizarras con un mensaje para sus pilotos: slow. Una forma de hacerles saber que cada uno debía mantener sus posiciones y asegurar el 1-2 para la escudería. Villeneuve hizo caso, bajó la intensidad, iba a 1,5 segundos de distancia y una vuelta después se dio cuenta que su compañero venía cortando esa diferencia de forma acelerada. Y en el giro 52, ante la incredulidad de Gilles, Pironi le adelantaba poniéndose como líder del Gran Premio. Las vueltas pasaban y el francés seguía yendo a tope. Cuando Villeneuve intentaba adelantarle, este le hacía encerronas brutales. En el muro insistían con la orden de que frenaran, pero en virtud de que Pironi no lo hizo, Villeneuve tampoco lo haría. De hecho, la bajeza del francés al adelantarle cuando acataba la orden de ir más despacio se había convertido en un aliciente para que un rabioso Gilles fuera por la victoria que su compañero intentaba robarle. Llegados a la penúltima vuelta, Villeneuve estaba demasiado cerca de Pironi, solo a 3 décimos. El canadiense se abrió para adelantarle y sorprendentemente Didier le dejó pasar sin mayor oposición. Villeneuve ya en la punta pensó, bueno, se acabó, me dejó pasar, cumplió. Quizá la lucha que había dado era para dar espectáculo, para disimular lo del boicot, en fin, victoria y se acabó la película. Pero llegados a la última vuelta con un Villeneuve ya bastante confiado, Pironi cruzó a toda velocidad por Tamburello, adelantando por el exterior y poniéndose de nueva cuenta como líder del Gran Premio. Villeneuve no lo podía creer. Intentó remediar la situación, pero ya era demasiado tarde. No habían puntos claros de adelantamiento en lo que restaba de la carrera, y vieron la bandera a cuadros en ese orden. Pironi se llevó la victoria y Villeneuve segundo a 3 décimos. Villeneuve is behind. Villeneuve has lost the race. Didier Pironi has won it. The winner, therefore, in an extraordinary battle between two teammates, Didier Pironi, right hand held on. Para Gilles lo sucedido había sido una bajeza. Se sintió completamente traicionado por su compañero y por el propio equipo Ferrari. Su enfado era tan evidente que apenas pudo mantener las formas en el podio, y tras el incidente, el canadiense fue claro y directo con Pironi. Textualmente le declaró la guerra. El piloto francés se defendió alegando que no existió ninguna orden de equipo y que para él, el cartel de slow significaba que debía tener cuidado, pero no que estaba prohibido adelantar. Villeneuve, por su parte, no dio crédito a esta explicación. Desde que estoy en Ferrari, slow significa mantener tu posición. Rematando su declaración con un contundente "esto es la guerra, a partir de hoy iré por mi cuenta". En medio de esta atmósfera de tensión, frustración e ira en el box del equipo Ferrari, la Fórmula 1 llegaba al Gran Premio de Bélgica. La última batalla en pista entre Villeneuve y Pironi, lo que se recuerda como la tragedia de Zolder. En la clasificación de ese gran premio en el circuito de Zolder, Pironi logró hacer el mejor tiempo, situándose en una pole provisional que por mucho que lo intentase, Villeneuve simplemente no pudo superar. Salió a la pista varias veces, intentó todo lo que pudo. Tenía entre ceja y ceja batir el crono de su compañero. No se trataba de una simple pole, era un tema de orgullo y dignidad. Villeneuve quería enviar un mensaje, dar un puñetazo sobre la mesa.
golpear el ego de Pironi venciéndolo y demostrando quién era la voz cantante en Ferrari. Y en su afán de conseguir este cometido haría un último intento, con los neumáticos demasiado gastados, hecho trizas. Llevando al auto al límite, no importaba absolutamente nada. Su único objetivo era vencer a su compañero, sin imaginar que ese afán lo llevaría a sobrepasar la delgada línea que divide el límite del desastre. La Fórmula 1 ha vuelto a ser hoy triste noticia. El piloto canadiense Gilles Villeneuve se encuentra clínicamente muerto como consecuencia de un accidente sufrido en el transcurso de la segunda sesión de los ensayos del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, que se está desarrollando en el circuito de Zolder. El accidente se ha producido al golpear el Ferrari de Villeneuve la rueda trasera del coche del alemán federal Jochen Mass. A consecuencia del choque, el Ferrari salió despedido del suelo, dio una vuelta de campana y cayó sobre la valla de seguridad. El cinturón de seguridad de Villeneuve se rompió a causa del fuerte choque y el piloto salió despedido y se estrelló contra la alambrada de seguridad. La velocidad estimada del coche del canadiense en el momento del accidente era de 245 kilómetros por hora. En la última vuelta de esa clasificación y la última vuelta de su historia, Villeneuve arriesgó demasiado. Llegó a niveles que el resto de pilotos calificaron de kamikaze, siendo víctima de un accidente que acabaría con su leyenda y con una inútil guerra en el box que lo llevó hasta la muerte. Tras esta tragedia, el equipo Ferrari decidió no participar en ese gran premio. En consecuencia, Pironi tampoco salió a la pista. Pero en las carreras siguientes, el show debía continuar, y tras superar esta pérdida, Ferrari siguió luchando por el campeonato, esta vez con el francés como su punta de lanza. Se dice que los fantasmas de la traición de Imola y lo ocurrido con Villeneuve cambiaron la personalidad de Pironi. De repente pasó de ser un tipo encantador a alguien arrogante con exagerada autoconfianza. Los miembros del equipo recuerdan que ese cambio lo llevó a sufrir un grave accidente en el Gran Premio de Alemania ese mismo año, con lesiones que lo obligaron a abandonar la Fórmula 1 para siempre. Como ven, no hubo ganador en esta guerra en el box. De hecho, ha sido la única en la que todos los involucrados perdieron. Se apagó la luz de un piloto que pudo ser una gran leyenda del automovilismo. Aún así, su partida lo convirtió en un ícono para los fans. Pironi, por su parte, quedó con una reputación tan destrozada como el resto de su cuerpo, y perdió la vida 5 años más tarde en carreras de lanchas. Mientras que el equipo Ferrari firmó en 1982 una de las temporadas más trágicas de toda su historia. El legado de Villeneuve y Pironi trascendió con el paso de las décadas, y ambos apellidos estuvieron ligados a la Fórmula 1 durante muchos años más. De nombre Gilles en honor al malogrado Gilles Villeneuve y de apellido Pironi en honor a su padre, Gilles Pironi, hijo de Didier, enemigo irreconciliable del canadiense en las pistas, pero amigo fuera de ellas, actualmente se desempeña como ingeniero en la escudería Mercedes. Mientras que Jacques, hijo y heredero del legado de Gilles Villeneuve, se convertiría en campeón de la Fórmula 1 en 1997, cerrando el círculo que dejó abierto su padre. Dos historias que conmueven a los fans más veteranos de la Fórmula 1 y a otros que sienten pasión por las memorias de este deporte. No me quiero despedir sin antes invitarlos a ver la fantástica rivalidad entre el argentino Carlos Reutemann y el británico Alan Jones, que ya está disponible en el canal de mi buen amigo el tío Sky de Skyline Racing. Recuerda suscribirte a ambos canales, dejar tu like y escribir en los comentarios cuál debería ser la próxima guerra en el box. Un gran saludo a todos y nos vemos en la próxima.